Bienvenidos a las sesiones de webinars de FinTech Chile. Hoy día nos encontramos con dos invitados muy especiales de la empresa Sovos. Sovos es una gran empresa que nos ayuda a todas las empresas del sector financiero, bancario, seguros y también, ¿por qué no?, nuestra querida industria FinTech a poder desarrollar tanto soluciones de compliance, de regulatorios, temas regulatorios, todo el tema de poder automatizar también nuestra gestión de la parte tributaria. Y también tienen cosas de autentificación increíbles con temas de biometrías hiper avanzadas para servir como complemento para toda nuestra estrategia RegTech, para poder hacer compliance también y poder crear mayores fintechs con un compliance regulatorio normativo potente. Así que tenemos acá a dos invitados muy especiales. Por una parte, presentamos a Tomás Castañeda, director de desarrollo de productos en Sovos, y a Andrés Landerreche, director de asuntos regulatorios en Sovos. Ahí hay que comentar que el cargo de Andrés en inglés también incluye la parte de diseño, porque no solo ver la parte regulatoria, sino también diseñar y implementar soluciones también para poder abordar todos los temas que tienen que ver con la parte regulatoria. Así que bienvenidos. Espero que puedan dejar también todas sus preguntas en los comentarios. Se pueden conectar. Tenemos a estos dos expertos que nos van a compartir también, tienen una presentación. Y al minuto 40 vamos a poder hacer, como siempre, la sección de preguntas de Q&A para que las puedan ir dejando en las diferentes plataformas, tanto de LinkedIn, YouTube y StreamYard. Así que, chicos, bienvenidos acá al estudio virtual de FinTech Chile. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rafael. Un gusto estar acá igual. Oye, cuéntanos un poco antes de partir, cuéntanos un poco... A ver, está más de moda esto de presentarse a uno mismo también, como contar. Cuéntanos un poco, antes de partir con todo lo que es materia, cuéntanos quiénes son ustedes y qué hacen en Sovos también. Ok. Bien. Va. ¿Sí? ¿Querés que parta yo? Gracias. Bueno, mi nombre es Tomás Castañeda. Gracias, Andrés, Rafael, por la invitación, obviamente. Como dice ahí mi título, soy director de desarrollo de productos en Sovos. Estoy completamente en el lado techie de las cosas, o sea, estoy completamente inserto en lo que es tecnología. Digamos, mi experiencia va por el lado de desarrollo de software y todo el ciclo de vida del software, desde el desarrollo hasta el deployment. Hoy en día muy enfocado en lo que es la arquitectura cloud y la entrega de software as a service, ¿no? Específicamente estoy muy orientado a los desarrollos relacionados con biometría, verificación de identidad, gestión documental y firma electrónica. He trabajado en proyectos muy interesantes y muy grandes relacionados con la banca, con el onboarding digital en Chile, en Argentina, en Perú y prontamente en otros países de la región. Así que un gusto, gracias por esta invitación, Rafael. Espero que la gente disfrute, todo el ecosistema FinTech disfrute de esta presentación porque está muy buena. Excelente. ¿Y Andrés? Bueno, primero que saludar a toda la audiencia que nos acompañan hoy. Muy contento de participar y gracias, Rafael, por la organización de este webinar, que habla de un tema fundamental, ¿no es cierto?, que es el cumplimiento regulatorio, de qué manera se generan oportunidades para la industria a fin de proveer soluciones que compitan en el mercado con soluciones que permitan a nuestros clientes y estar tranquilos, en realidad, generar confianza. Eso es lo que nosotros buscamos. Y bueno, hablando un poco de lo que hacemos en Sovos, siempre es bueno hablar un poco de Sovos para poner en contexto. Sovos es una empresa global, ¿ya?, de alcance global, que nace en Estados Unidos, primero buscando soluciones de cumplimiento regulatorio en materia fiscal, ¿ya?, y opera en todo Estados Unidos y la mitad del Fortune 500 son clientes nuestros. Tenemos clientes muy grandes que a su vez operan en todo el mundo, por ende tenemos que tener claridad
qué pasa con las regulaciones en los distintos países donde operan nuestros clientes. Eso es como para partir, ¿ya? Y básicamente nosotros analizamos el cumplimiento regulatorio en las líneas de negocio nuestras, que son básicamente tax compliance, cumplimiento regulatorio en términos tributarios, para lo cual tenemos una serie de soluciones de software que permiten en países donde no hay una propuesta automática, como en el caso de Chile, de declaración de impuestos, que tú tengas a través de un software cumplir con todos los requisitos que exige el regulador, en este caso. Y también tenemos una línea de facturación electrónica muy enorme, de alcance global, ¿no es cierto?, donde operamos en Latinoamérica, los principales mercados, porque como ustedes saben, Latinoamérica, Chile en particular, fueron pioneros en los temas de la digitalización, de todo lo que es la información tributaria, y básicamente en Latinoamérica opera un modelo que se llama clearance, ¿no es cierto?, que las boletas y todos los que trabajan en este ecosistema y que han facturado o boleteado, saben que tienen que requerir de la validación previa del regulador antes que su documento tenga un valor fiscal. Y eso operamos en distintos mercados en Sudamérica. Y la otra línea de negocio que se llama Trust Services, ¿no es cierto?, servicios de confianza, donde tenemos la línea de firma electrónica, la línea de certificados digitales, la gestión documental y, no menos importante, sino muy clave, porque es parte de la conversación hoy día, el tema de la verificación de identidad, verificación remota de identidad a través de biometría. Y otros complementos, porque en definitiva en el mundo de la verificación de identidad hay que tener un enfoque multifactor, ¿no?, para brindar esa certeza y esa confianza. Entonces, eso es básicamente lo que hace SOVOS, lo que hago yo en mi cargo. Yo soy el director para Latinoamérica de Asuntos Regulatorios y Diseño. Y básicamente el rol nuestro es advertir los cambios, y nosotros trabajamos con el área de producto, con el área de desarrollo, otras áreas dentro de la empresa para notificar esto y de qué manera esto puede impactar a nuestras soluciones, ¿ya? Pasamos esta información a los business analysts, que son los que hacen esa interpretación de la regulación que nosotros le estamos contando y cómo se impacta a nuestro producto y a nuestras soluciones, que tienen que ser cambios rápidos y eficientes, porque no podemos dejar sin facturar a nuestros clientes y eso generaría un problema enorme, ¿ya? Básicamente es lo que hacemos, y en el ámbito del diseño es porque hay muchas soluciones que requieren para su creación del input de asuntos regulatorios, de manera tal que en el momento que se desarrolla, se diseña, ya estamos cumpliendo con todos los requisitos necesarios para una solución efectiva, segura, ¿no es cierto?, eficiente, y que nos permita cumplir con todas las regulaciones, específicamente mucha regulación en el ámbito de la privacidad de la información, del manejo de la data. Es súper importante cuando elaboramos los productos considerar eso at the very get-go, como dicen, ¿ok? Entonces, eso es desde el punto de lo que hacemos, y no sé si quieres que entre en materia un poco ya a la presentación y hablar un poco de este concepto, ¿no es cierto?, de RegTech y FinTech, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que todos más o menos saben lo que es el RegTech, o lo que se conoce como Regulatory Technologies, pero solamente para nivelar conceptos acá vamos a reiterar que son soluciones tecnológicas, innovadoras, que tienen por objeto ayudar a instituciones financieras y otras organizaciones también, pero instituciones financieras en particular, a cumplir de manera más eficiente con las regulaciones y requisitos normativos. Eso es básicamente. ¿Y cuál sería entonces el objetivo principal de la tecnología regulatoria? Automatizar y agilizar los procesos de cumplimiento normativo y a la vez reducir costos y los riesgos asociados. Tratar de mitigar los riesgos asociados a este giro. ¿Cómo se logra esto? A través del uso de una serie de tecnologías, ¿no es cierto?, que ustedes conocen muy bien, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, ¿no es cierto?, machine learning, el análisis de data, blockchain, entre otros, ¿ya? Y estas nos permiten, ¿de qué manera? Ayudar a las empresas primero a recopilar, después analizar y después gestionar grandes volúmenes de datos que están relacionados con regulaciones, que nos permitan identificar riesgos, monitorear transacciones y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, ¿ok?
Todavía estoy en la lámina 1, porque es la única que yo tengo, porque como te digo, solamente son como unas ideas fuerza, para contarles que en el fondo estas soluciones tecnológicas RegTech se aplican para abordar estos desafíos de cumplimiento normativo. Y dentro de los principales desafíos de cumplimiento normativo tenemos todo lo que es la prevención del lavado de dinero, ¿no es cierto? El Anti-Money Laundering, o MAML, por su sigla en inglés, que básicamente es la principal preocupación, una de las principales preocupaciones de las instituciones financieras. ¿Ah? ¿De qué manera, a través del uso de tecnologías regulatorias, es posible detectar patrones y comportamientos ya sospechosos en las transacciones financieras, lo que ayuda a prevenir entonces este lavado de dinero y cumplir con los requisitos de AML de manera eficiente? ¿Ya? Otro de los ámbitos para donde se aborda esta temática en todo lo que es el KYC, ¿no es cierto? Know Your Customer, el conocimiento del cliente, cuando las instituciones financieras, de seguro, hacen un onboarding, ellos tienen que estar seguros de que la persona que está al otro lado del computador es quien dice ser, para lo cual hay que tener soluciones que permitan optimizar la recopilación y el análisis de datos para una evaluación precisa del riesgo y de los cumplimientos de los requisitos normativos de KYC. ¿Ya? Otro ámbito que se aborda es la gestión de riesgo, porque el uso de software especializado para evaluar y gestionar los riesgos vinculados al cumplimiento normativo nos permite brindar información precisa para actuar de manera más efectiva ante los constantes cambios regulatorios, porque eso es muy importante. El marco regulatorio es dinámico, va cambiando, y en el ámbito de la tecnología cambia frecuentemente, por lo cual hay que estar siempre anticipándose a los cambios y haciendo los ajustes necesarios para que la solución cumpla su objetivo. También hay soluciones RegTech que dicen relación con la generación y presentación de informes regulatorios. Estos pueden automatizarse mediante soluciones basadas en Machine Learning y que garantizan la precisión y la puntualidad de estos informes que son requeridos por la autoridad. Y en otro ámbito de acción es el ámbito de la seguridad de los datos y de la privacidad, ¿no es cierto? La protección de datos confidenciales o sensibles relacionados con el cumplimiento normativo se puede garantizar mediante el uso de estas tecnologías de encriptación, autenticación y control de acceso. Entonces, al implementar estas soluciones, las compañías pueden mitigar los riesgos de brechas de seguridad y garantizar un cumplimiento con las regulaciones establecidas en el ámbito de la protección de la información. Entonces, básicamente, las adopciones o la adopción de estas soluciones que van en la línea RegTech es cada vez mayor en las compañías. Así lo vemos nosotros, estamos viendo que hay una adopción cada vez mayor de estas soluciones debido a los numerosos beneficios que estas ofrecen, que es aparte de cumplir con todas las regulaciones y automatizar estos procesos y optimizar la gestión de riesgo, se pueden evitar multas y sanciones derivadas del incumplimiento normativo, lo que genera ahorros importantes en el largo plazo. Entonces, las soluciones RegTech, para concluir, permiten a las instituciones financieras en particular y otras organizaciones que tengan exigencias normativas adaptarse rápidamente en este contexto de constante cambio regulatorio en un entorno empresarial cada vez más complejo. Entonces vamos a la otra lámina, que es el entorno empresarial, en el fondo, cuál es la problemática actual de la banca, ¿ya? Y básicamente, en este caso, esas son las características, ¿no es cierto?, de la banca, que las nuevas generaciones, sobre todo, que ya tienen como incorporado el teléfono como un feature fundamental en el día a día, requieren soluciones, ¿no es cierto?, y canales y experiencias completamente digitales, ¿ya? Y por ellos no irían nunca a hacer una cola a un banco, todo manejando el teléfono, ¿no es cierto? Pero básicamente lo importante es que eso es la tendencia. Cada día hay resistencia a ir a los bancos, a hacer colas, ¿no es cierto? Los tiempos de respuesta son mucho más largos que las soluciones digitales online, ¿ya? También es importante, en el caso del extravío de la documentación, ¿no es cierto?, las brechas de seguridad que se pueden generar ahí, los errores humanos que se generan en la banca, pero
no por eso menos importante, el último punto, los riesgos de fraude o de spoofing. ¿Ya? Yo creo que es uno de los dolores más grandes que tiene la banca en este momento, de los grandes desafíos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el reporte que sacó la banca del primer semestre, si bien no es completo porque había una institución financiera que no terminaba de reportar el primer semestre, no vamos a decir cuál es, pero es de retail, ¿no es cierto? Pero ya las cifras indican que en el primer semestre de este año tuvimos más de 221.000 casos de fraudes al cierre de junio. Se dispararon un 159% en relación al año anterior. Y las mayores alzas se registran en las transacciones en cajeros, en las transferencias electrónicas y en las tarjetas de débito. Y los montos involucrados alcanzaron un récord de 65.500 millones solamente en el primer semestre. Entonces, aquí hay un dolor importante. Cómo nosotros brindamos certeza, confianza de que la persona que está interactuando a través de otro computador o un teléfono remoto es quien dice ser. Y no quiero poner el tema en la coyuntura actual que vivimos ahora, pero hemos visto casos ya de suplantaciones el impacto que eso puede tener en el mundo financiero es muy notable. El impacto con las cifras que yo le estoy entregando y que todavía son parciales. Entonces, en ese contexto de la problemática actual de la banca, me gustaría darle la palabra a mi amigo y colega Tomás Castañeda para que siga elaborando en lo que nosotros hemos visto en la experiencia práctica y de qué manera a través de nuestras soluciones abordamos estos riesgos. Eso. Tomás, por Bien, favor. bien, gracias Andrés. Súper interesante lo que está pasando a nivel de fraude, ¿no? Y cómo hoy en día hay que buscar herramientas para la prevención, sobre todo ahora que los procesos se han digitalizado tanto. Tanto las personas como también por el lado de los negocios, la banca, espera digitalizar sus procesos. Esto con el objetivo de, obviamente, de tener una ciudadanía más digital, con acceso a mayor nivel de servicios, ¿no? Pero esto, al mismo tiempo, si bien ha dado oportunidades tremendas de abrir cuentas de forma remota, etcétera, lo que ha hecho es que también le ha permitido a la gente que comete fraudes, dado que existen todos estos canales remotos y tienen todo el tiempo del mundo para suplantar o hacer cosas, digamos, para suplantar identidad, ha aumentado tremendamente la cantidad del fraude en el tema remoto, ¿no? Entonces, lo que les quiero comentar hoy en día, y probablemente muchos de ustedes que están aquí viendo este webinar ya han revisado, han visto, son las tecnologías de identidad digital o de verificación de identidad remota. Esto que les voy a mostrar a continuación es una de las más utilizadas últimamente y probablemente la han visto, digamos, a lo largo de toda la banca hoy en día en Chile, que son los procesos de verificación remota, donde se le solicita al usuario, usando su teléfono, fotografiar o escanear su documento de identidad por ambos lados. Se solicita también tomarse una selfie y hay un tercer proceso donde obviamente se compara biométricamente si ese documento con esa selfie son consistentes, ¿no? Nosotros creemos que este es un tipo de tecnología segura en general. Para hacer verificación de identidad remota, podemos ver que la persona tiene un documento que está vigente, que fue emitido por una institución. La idea es revisar que esa selfie sea tomada por una persona viva detrás de la cámara y que haya un proceso sólido de extracción de datos y de comparación biométrica. Pero obviamente este proceso en sí mismo, digamos, requiere mucha fuerza para poder prevenir el fraude, ¿no? Tiene muchas aristas donde puede ser atacado y donde normalmente y hemos visto, es atacado. Entonces, les quiero hablar como de algo que yo menciono, los 5 pilares de la prevención del fraude o del anti-spoofing, relacionado obviamente a los procesos de verificación de identidad remoto. Uno de los primeros pilares es lo que internamente llamamos fake ID, que en realidad tiene que ver con la capacidad de detectar si un documento de identidad es legítimo o no, si fue correctamente emitido, si es falso. La idea es buscar características y acá hay muchas soluciones en el mercado
pero normalmente las que llevan la delantera en esta materia son soluciones relacionadas con inteligencia artificial, detección de patrones, morfología de la imagen del documento de identidad, buscar si ha sido de alguna forma adulterado ese documento de identidad, ¿no? Este es uno de los pilares fundamentales en la prevención del fraude, saber que el documento es legítimo. Luego tenemos el segundo pilar, que es la detección debida. Suena un poco extraño, digamos, el título, viene del inglés liveness, pero tiene relación con estar seguro que la persona que está detrás de la cámara, detrás de la webcam, como ahora estoy yo, por ejemplo, es una persona viva y no es una grabación previamente hecha o que no esté usando una máscara, ¿cierto? Sino que lo que está detrás de la cámara es un rostro realmente vivo. Incluso es tan importante estos dos primeros pilares que existe una ISO, que es la ISO 30107-3, que especifica los tipos de ataque y las formas de defenderse respecto a estos ataques de spoofing, digamos, de poner información que no es real. La detección debida, entonces, es muy importante estar seguro que hay una persona detrás de la cámara viva, y se utilizan distintos mecanismos, también basados en visión computacional, inteligencia artificial, para prevenir, digamos, estas máscaras, fotos, videos previamente grabados, etc. Luego, el tercer pilar son las listas de denegación. En estas listas, la idea es manejar o tener un control de todas aquellas personas que han estado involucrados en fraudes de suplantación de identidad en el pasado. Porque el fenómeno que ocurre es que una persona que comete un fraude de suplantación de identidad, en la mayoría de los casos que hemos revisado y que hemos trabajado, siempre el mismo sujeto vuelve a realizar nuevos fraudes. Entonces es importante saber reconocer el rostro de una persona que ha estado involucrada en fraudes o un root que ha estado involucrado en fraudes para poder tomar acciones y saber cuándo bloquear este tipo de transacciones. Por eso las listas de denegación se han convertido en algo súper relevante. El cuarto pilar son las integraciones con agencias de gobierno. Específicamente en el caso de Chile existe el registro civil, con los cuales uno puede validar si es que un documento se encuentra vigente o no, o si fue correctamente emitido. Esta es una validación que suele ser importante en varios países, sobre todo cuando están este tipo de mecanismos abiertos a través de APIs o de web services, donde uno pueda conectarse con el gobierno a través de algún servicio para hacer un doble check de algún dato. Y el quinto pilar, y también muy importante, es lo que llamamos un concepto de que es un rostro, una identidad. Esto quiere decir que una persona que se presenta con un rostro para hacer un enrolamiento, para verificarse remotamente, puede estar obviamente conectado a una sola identidad. No puede ese rostro eventualmente aparecer con otro root, o incluso el mismo root que ya está registrado con un cierto rostro, que aparezca ese mismo root ahora con otro rostro. Entonces se convierte en una especie de dupla única, inseparable, donde un rostro tiene un solo root y viceversa. Este tipo de controles generalmente se puede realizar hoy en día con el poder computacional de la nube, nosotros hace mucho tiempo hemos venido trabajando en tecnologías que permiten hacer este tipo digamos, de conectar esta dupla de datos de forma inseparable, por así decirlo. Algunos casos de éxito que les puedo mencionar donde hemos visto este tipo de tecnologías bien implementadas, ¿no? Hay dos bancos en Chile que hace algún tiempo empezaron con la apertura de cuentas corrientes o cuentas vistas de forma 100% remota. Puedes tener una cuenta en un banco sin siquiera pisar físicamente esa sucursal o una sucursal de ese banco. Entonces tenemos un caso con un banco donde ya solo aquí en Chile ha subido a una de sus cuentas a más de 2 millones de personas, ¿no? O sea, en realidad esto es una sumatoria. Aquí hay una mezcla de cuentas más mecanismos de seguridad. Hay varios casos de uso donde se usó esta tecnología de estos 3 pasos que les estoy mostrando acá, para, digamos, aperturar cuentas, para activación de OTPs o de tarjeta de coordenadas virtual, billeteras virtuales, ¿no? También. Y también con otros bancos, 100% la apertura de cuentas vistas, etc. Incluso en Argentina tenemos un caso de éxito muy interesante,
también con un banco que implementó estos mecanismos para el proceso en Argentina le llaman home banking, ¿no? Que son los sitios web o las apps de los bancos. Obviamente todas estas personas han sido enroladas con biometría facial, entonces esto quiere decir que son clientes biométricos, por lo tanto pueden operar el día a día, podrían llegar a operar biométricamente con sus bancos. El banco realizó un proceso donde conoce bien a su cliente y están los mecanismos para verificar su identidad. Obviamente esto tiene que ser siempre dentro del marco regulatorio respecto a la privacidad de los datos. Aquí igual Latinoamérica está avanzando en esta materia, así que es súper interesante también lo que ocurre con los onboarding digitales en esa materia. En general, y aquí con esto voy cerrando, como pueden tener una idea general, las ventajas que trae la verificación de identidad, en particular cuando es remota. Así que, como les digo, ¿no? Como lo que mencionaba Andrés también, lo que significa el tema de la seguridad y la confianza, el tema de experiencia para el usuario final, es súper relevante que las personas hoy en día quieren ir al banco, pero no quieren ir al banco, ¿no? Hay un estudio que una vez leí por ahí que decía que, sobre todo en los casos de la gente, digamos, entre los 28 a los 38 años, los millennials, que preferían ir al dentista que ir al banco, físicamente, quiero decir, ir a una sucursal bancaria. Entonces, es súper interesante el hecho de entregar herramientas para que las personas puedan recuperar su tiempo, no gastar tiempo una mañana entera en visitar una sucursal bancaria, sino que poder hacer todos estos procesos con seguridad y experiencia desde su casa y su dispositivo móvil. Entonces, hay reducción de tiempo y de costos y hay temas de experiencia de clientes que están revolucionando aquí en Latinoamérica. Y Chile ha sido bastante pionero, bueno, junto con Centroamérica. En Centroamérica esto está también muy avanzado, el tema de los bancos digitales. Ahí hay otros casos de uso, como el tema de las remesas, ¿cierto? Pero en Chile está bastante avanzado en Latinoamérica respecto al onboarding digital. Nosotros estamos realizando, aquí hay un dato aproximado de cerca de 14 millones de verificaciones de identidad que estamos realizando en el año, ¿no? Hay unos números bien sorprendentes y no tiene que ver necesariamente con SOS. Los números en Chile son bien sorprendentes respecto a todas las cuentas que se están aperturando de forma remota. Muchos de ustedes que están aquí viendo este webinar ya conocen de al menos 2 o 3 billeteras virtuales que tienen procesos de onboarding 100% digitales, ¿no? Así que es una invitación a seguir estudiando este tema, a seguir revisando, ver lo que está ocurriendo con las billeteras virtuales. Hay un fenómeno súper, súper interesante y todavía queda mucho espacio por explorar en Chile y para innovar, sobre todo con el tema digamos, el tema de remesa o de envío de dinero al extranjero, que está ocurriendo en Chile un fenómeno bien interesante, ¿cierto? Donde mucha gente extranjera residente en Chile necesita enviar dinero a otros países. Y es muy importante cómo este proceso del onboarding digital ha ido colaborando o ha ido abriendo oportunidades en ese camino. Así que, bueno, yo creo que con eso estamos, digamos, nos gustaría ahora pasar a algo más, a una conversación con ustedes, a ver si tienen alguna pregunta, con Andrés, con Rafael, estaríamos encantados de poder escucharlos y abrir esta conversación sobre el tema de onboarding digital. Bien, estás en mute, Rafael, no sé si no... Ahora sí. Perfecto. Sí. Bueno, bienvenido acá a la sección de preguntas. La idea es que la puedan ir dejando por el chat. Y nos van preguntando, nos han llegado varias preguntas del público que las vamos a ir proyectando. Mira, acá hay un comentario que nos llega primero desde Héctor Lozada, que dice: muy interesante el enfoque de Tax Compliance de Andrés, falta mucho empuje de las autorizaciones en México para las fintechs. Y vamos a... ya, acá nos llega una primera pregunta de Enrique Burgos. ¿SOS genera los reportes normativos que una institución financiera debe enviar al regulador? Bueno, depende del país.
¿ya? O sea, como somos, tiene alcance global, las soluciones que existen en Europa, por ejemplo, hay muchas obligaciones de reportes mensuales y reporting, y esas soluciones las soportamos nosotros. Entonces va a depender caso a caso de las exigencias regulatorias de cada país y ver si en esas funciona o no nuestra solución. Claro, igual para complementar específicamente sobre, porque me imagino que si la pregunta viene de Chile, Ujú, probablemente se refieren a informes que se le deben enviar a la CMF, ¿no? ujú. Lo que nosotros podemos hacer con nuestra tecnología, obviamente, es aportar con datos relevantes, como con evidencia transaccional, ¿cierto? Con los logs transaccionales, o incluso que en general lo vamos entregando en tiempo real, o sea, cada verificación, cada proceso en SOS entrega en tiempo real a la institución que la integra, esta tecnología, los datos asociados a la transacción y todos los datos que podrían ser relevantes para los reporting. Pero en general, dependiendo del tipo de reporte y de la institución, en general va a depender de quién tiene que redactar y enviar el reporte. Pero al menos en temas de identidad, normalmente son las instituciones financieras quienes, con apoyo de los datos transaccionales entregados por esta tecnología, es la propia institución financiera quien presenta. Perfecto. No, muy buena respuesta. Y acá vamos a la siguiente, que nos han llegado ya varias preguntas de otro Enrique, de la plataforma StreamYard. Si podemos dar un poco más lo que en la definición de spoofing, nos preguntan. Ujú. Mira, spoofing es un término en realidad que tiene que ver con el hecho de cometer delitos de forma virtual. Spoof viene del inglés como engañar, ¿no? Spoof viene de engaño. Entonces, normalmente en el mundo de la verificación de identidad remota, cuando hablamos de tecnología anti-spoofing, es para evitar engaños o anti-engaños. Por ejemplo, ¿qué tipos de spoofing son los más conocidos, tal vez por las películas, ¿no? Que es las huellas digitales falsas, como por ejemplo un dedo de goma que tiene una huella, un registro cierto dactilar biométrico falso, o sea, más que falso, que se lo robaron a otra persona y crean un dedo falso para poner ese dedo falso en un lector de huellas y así engañar o hacer un ataque de spoof a ese lector de huellas, porque al final no es a la biometría la que estás, o sea, no es a la comparación. La comparación va a decir que está ok, que la huella es, ¿cierto? Pero estás engañando al hecho de que estás presentando un dato falso al inicio. Hoy en día no solamente eso pasa con la huella. Los atacantes están intentando, ahora que hay muchas webcams y está el tema biométrico facial, los atacantes a veces andan con una impresión de un papel, digamos, tamaño de una hoja completa, con una selfie impresa, y esconden su cara y ponen la selfie en la pantalla para intentar, de nuevo, hacer un spoof o un engaño del sistema. Entonces, las tecnologías anti-spoofing, como dije hace un rato, que hay hasta una ISO, la 30107-3, para que la revisen, que, digamos, aborda este tipo de escenarios y este tipo de ataques en el ámbito de la biometría. Y un documento falso puede ser spoof, una huella falsa o un rostro falso. A eso se refieren con spoofing, engaño. Excelente. Muchas gracias ahí, Enrique Villarroel, por la pregunta. Muchos saludos. Y vamos a ir a la siguiente pregunta, em, que nos llega han llegado varias. Em, vamos acá con esta de acá. Nos, nos pregunta Franco Maureira respecto al mundo empresas. ¿En qué frentes han avanzado, ya sea en términos de soluciones B2B, como aquella asociada a la información solicitada por los bancos, por ejemplo? Bueno, no sé, bueno, en general, por temas de regulación no podemos decir específicamente el nombre de nuestros clientes. Pero obviamente tenemos mucha experiencia en el ámbito B2B, o sea, todas las tecnologías que nosotros desarrollamos normalmente son implementadas en un estilo más o menos white label, por así decirlo, por las instituciones financieras y no solo instituciones financieras, sino que también otro tipo de instituciones. O sea, en la industria de seguros, por ejemplo, existe está el mismo desafío de poder verificar la identidad de forma remota, en el retail,
en salud, por ejemplo, en clínicas, tenemos casos donde han integrado este tipo de tecnologías para la verificación de identidad de pacientes o el enrolamiento remoto de pacientes, para que cuando la persona llegue, obviamente sea identificada, incluso hay un enrolamiento biométrico del paciente. Súper interesante. Entonces, en el mundo de empresas tenemos experiencia, como te dije, en retail, en industria financiera, banca, con fintechs y las nuevas billeteras digitales o todo lo que es como el open banking, ¿cierto? Que hoy en día en Chile está creciendo un montón esto de como banking as a service. Vemos un montón de nuevas aplicaciones o billeteras virtuales. Entonces tenemos experiencia en ese mundo con la banca clásica, con el retail, con salud, o sea, con, digamos, la industria de salud, ¿cierto? Entonces, eso va en el ámbito de las empresas en los frentes que hemos avanzado, así que responde tu pregunta. Y respecto a la información que solicitan los bancos, bueno, los bancos en sus procesos de anti-money laundering y KYC utilizan este tipo de soluciones precisamente para poder presentar a la CMF de que hay o digamos cuando son auditados, de que tienen un flujo razonablemente seguro. Nosotros generalmente compartimos las métricas de seguridad, los porcentajes, en qué ámbitos opera, en qué ámbitos no opera esa información. Siempre somos súper transparentes al decir cuáles son los niveles de certeza, cuáles son los ataques que podemos prevenir y en qué nivel digamos, de certeza nuevamente. Entonces, hay un grado de diligencia, ¿cierto? Bastante elevado para poder presentar estos flujos y estos mecanismos de onboarding. En algunos casos también exploramos caso a caso con los clientes qué mecanismos complementarios se pueden utilizar. En algunos clientes, perdón, no basta solamente la verificación de identidad con la selfie, cédula de identidad, a pesar de que estén todos estos controles de fake ID, liveness, registro civil, porque esos controles generalmente están. En algunos casos, clientes quieren ir un poquito más allá y evaluar otras dimensiones como, ¿es este número de teléfono seguro? ¿Este número de teléfono ha estado asociado anteriormente a fraudes o es un número nuevo? ¿Es este correo electrónico, por ejemplo, se lo acaban de crear para este proceso o es un correo electrónico con historia? Ese tipo de evaluaciones, en algunos casos, le hemos estado explorando igual. Es súper interesante lo que se puede hacer. Son otras dimensiones de análisis y en las cuales también hemos estado explorando algunas iniciativas. Así que yo creo que sí, entregamos información a los bancos súper relevante para que ellos den cumplimiento a las normativas que les exige la CMF. Hasta la propia extracción de la firma a mano alzada, que esa firma, es cierto, que todavía en algunos bancos, todavía existe el concepto del tarjetón, ¿no? Que cuando uno abre una cuenta en un banco tienes que firmar en un recuadro. Estamos buscando soluciones tecnológicas y, digamos, para poder resolver incluso cosas tan sencillas como esa, ¿no? ¿Cómo sacamos remotamente la firma? Y hay soluciones muy sencillas, como por ejemplo, que lo hemos explorado, como hacer visión computacional específicamente en el carnet de identidad, porque ustedes saben que en el carnet aparece una imagen de la firma, y esa imagen se puede agrandar, binarizar, extraer digamos, y utilizarse, como por ejemplo para el tarjetón, una forma, digamos, más moderna de hacerlo. Perfecto. Muchas gracias ahí, Franco. Y bueno, acá nos pregunta Karina Villagrán también, con respecto a la verificación de identidad. ¿Han experimentado con clientes que por ABC motivo han modificado su rostro o simplemente es un evento tan infrecuente que no justifica considerarlo? Sí, la verdad es que es un evento muy, muy, muy infrecuente, Karina. Sí, es un evento bastante infrecuente, al igual que los gemelos, que muchos nos preguntan qué ocurre con los gemelos, ¿cierto? Son eventos súper, 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 súper aislados, ¿no? Estamos hablando de porcentajes bajísimos, ¿no? O sea, menos del 1%. Incluso mucho menos del 1%. El 1% ya es grande, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de que nosotros procesamos 14 millones de verificaciones en el año, el 1% es un número bien grande. Entonces, es un evento bien infrecuente y generalmente cuando ocurren, los canales de soporte, tanto de la banca como de Xobos, se coordinan en el caso de que haya que hacer algún proceso especial, o simplemente nosotros transparentamos a la banca que son casos que no podemos resolver y la banca utiliza otros mecanismos para la verificación de identidad, ¿no? Algo más presencial,
Y ocurre lo mismo, y con los gemelos hemos ido tomando una postura bien similar, ¿no? Los gemelos también tienden a ser rechazados por nuestra tecnología, precisamente por temas de seguridad, porque de repente decimos, oye, qué raro que aparezca el mismo rostro, comillas, pero con otro root, ¿no? Los gemelos tienen en ese caso que dos gemelos tienen root distintos. Entonces, cuando hemos implementado tecnologías como un rostro, una identidad, los gemelos suelen estar en problemas, pero son casos muy, muy aislados y en general lo que hemos determinado con nuestros clientes son tratarlos de forma particular en las mesas de ayuda, porque son eventos muy infrecuentes. Perfecto, buenísimo. Vamos a ir por la siguiente pregunta. Deme un segundo. Acá. Relajando. Acá estoy buscando una pregunta que me faltaba. Acá está. Rodolfo Esquivel nos pregunta: ¿estas soluciones son de única y exclusivamente para la banca y el sector financiero? ¿Dónde han visto ser utilizadas estas soluciones en otros sectores? Bueno, eso ya se respondió un poco también, ¿o no? Claro, o sea, sin duda que el webinar que estamos ahora y que nos convoca, estamos hablando de soluciones RegTech para el sector financiero, que es como primordialmente el sector donde esto se ha masificado, pero de todas maneras, si aplicamos estrictamente el concepto de RegTech, que son soluciones tecnológicas innovadoras para cumplimiento normativo, también va a otras áreas. Por ejemplo, para nosotros, todas nuestras soluciones, la API de facturación electrónica, es una solución RegTech, porque permite el cumplimiento normativo en el ámbito de la facturación electrónica. Y así, también hay en el ámbito de los certificados digitales y en el ámbito de la firma electrónica. También hay un espacio re importante de crecimiento, por ejemplo, en soluciones RegTech en el ámbito de la salud, ¿ya? No solamente en Chile, sino en la región vemos oportunidades donde se están elaborando regulaciones que exigen una facturación electrónica específica con estándares técnicos diferentes a la factura electrónica normal en Colombia para el sector salud. Entonces, oportunidades existen en otros sectores aparte del financiero. Pasa que en el financiero, como está el tema, hay muchos temas que hay que considerar por los montos asociados, ¿no es cierto? Son los más conocidos, son los más notorios, por decirlo de alguna manera, que implica no solamente toda la regulación anti-spoofing, anti-fraude, lo que hemos hablado, AML, pero también hay que cumplir con todo lo que es en las soluciones, cumplir con todo lo que hizo relación con la protección y la seguridad de la data y, muy importante, con el consentimiento, ¿ya? El consentimiento de los usuarios es clave, ¿ya? Y en ese sentido, por lo menos podemos hablar de la experiencia de SOO en distintas regiones. Hemos analizado las distintas legislaciones de México al sur y ellos varían, pero el enfoque es muy común, que el enfoque que está establecido por la regulación europea, que en el fondo exige su cumplimiento, sea que tú eres ciudadano europeo o no. Pero si estás en Europa o eres ciudadano europeo en una legislación que no tiene esa regulación, aplica extraterritorialmente, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros nos preocupamos que en cualquier solución, como las de onboarding o que requieren de la verificación de identidad, de asegurar antes de iniciar esta solución que el titular de los datos entrega un consentimiento libre, claro, expreso, para que nosotros procesemos esa información y aseguremos que esa información es segura, es confiable, y en el minuto dado que esa persona quiera eliminar esa información de la base de datos existente, se puede hacer, básicamente. Perfecto. Vamos, bueno, nos han llegado también otras preguntas que nos preguntan, por ejemplo, en el caso de Brasil. Nos están preguntando desde acá. Acá está. Leonardo Cáceres, ¿cómo están en Brasil? Mercado enorme y con bancos digitales de gran aporte. Sí. Bueno, en Brasil estamos muy joyas, muy contentos. ¿Eh? Yo sé que va a hablar primero Tomás del punto de vista tecnológico y yo les voy a comentar desde el punto de vista regulatorio. Tommy.
Claro, del punto de vista tecnológico, específicamente en el tema de lo que es onboarding digital, que justo es el área en la que me desempeño. Claro, el problema en Brasil no han explotado mucho por nuestro lado las soluciones de onboarding digital, debido a que en general nosotros tratamos de usar documentos de identidad que tengan un estándar mínimo. Hay un estándar que es el que llamamos el estándar ICAO, que es por sus siglas en inglés de la International Civil Aviation Organization, que es esta organización internacional de, digamos, de los documentos de viaje, que es la que define los estándares de pasaporte, de cédulas de identidad, entre otros. Y hay muchos países que cumplen con ese estándar, sus documentos de identidad, como por ejemplo el de Chile, que cumple con estándares de esa organización. En el caso de Brasil, lamentablemente el documento de identidad todavía carece de ciertos elementos que nos permitan garantizar la fiabilidad del documento. Los que conocen el documento brasileño sabrán que es un papel que ni siquiera está plastificado, es como un papel, claro, es un papel tal vez de un material distinto, como un billete, pero es muy fácil de adulterar. Entonces todavía no tenemos los mecanismos para poder determinar entre un documento legítimo o no legítimo. Hemos estado evaluando, sí, con algunas agencias de gobierno, algunos servicios, pero obviamente sí tenemos soluciones que podrían servir allá, ¿no? Soluciones como la de prueba de vida, facturación electrónica, y probablemente Andrés les puede contar más sobre qué tipo qué mercado estamos abordando en Brasil y cómo. Claro. Bueno, Brasil, ¿no es cierto?, es un mercado gigante que ofrece múltiples oportunidades, pero a su vez es un mercado bastante complejo, ¿ya? Al ser un estado federal, tiene regulaciones estatales, federales y municipales. Entonces, nosotros tenemos una solución, tenemos un software que hace tax determination, que es en el fondo el cálculo tributario, y acompañamos a nuestros clientes en sus presentaciones. Y eso implica mucho análisis regulatorio, al punto que en Brasil tenemos un grupo de 12 abogados que son los encargados de ir analizando los cambios regulatorios en este ámbito, porque de nuevo, como hay legislación federal, estatal y municipal, van cambiando los impuestos, el caso del IVA. ¿Ah? Nosotros en Chile estamos acostumbrados a una sola tasa pareja para todos, pero eso no es el caso en otros países donde va cambiando de estado a estado y producto por producto. Entonces, eso requiere mucho acompañamiento desde el punto de vista regulatorio. Y también tenemos soluciones de factura electrónica, participamos en ese mercado. En el ámbito de la verificación de identidad, hoy no estamos operando por las complejidades que señala Tomás. A mí me tocó participar en varias reuniones en Brasil. En días pasadas trabajé también en verificación biométrica, ¿no es cierto?, en TOC. Entonces me tocó abordar ese mercado y las complejidades, y los documentos no son estándares, como señala, la calidad no es la misma. Muchos de ellos no tienen foto. Entonces es muy difícil hacer match biométrico facial. Entonces las oportunidades que hay, sí, existen en ámbitos de productos muy específicos, como el software que tenemos de Live Detection Software, y también se puede usar el pasaporte brasileño para algunos fines específicos, pero estamos muy esperanzados que ese mercado tarde o temprano va a irrumpir, y las oportunidades son enormes porque los volúmenes, las transacciones allá son de unos niveles que permiten a las empresas, tanto las grandes, medianas y las fintech, de tener oportunidades en ese mercado de crecimiento. Perfecto. Acá una pregunta muy buena el tema de Brasil, un tema ahí, un mercado que no hay que dejar de lado en el análisis fintech y RegTech, así que impresionante. Mayra Lázaro nos pregunta desde StreamYard: ¿todas las soluciones de SOBOS de verificación de identidad cumplen con estándares globales o también han creado sus propios inventos? Bueno, yo diría, a ver, hay un poco de ambas, pero obviamente cuando uno habla de métricas de seguridad, obviamente para poder hay que saber comparar manzanas con manzanas, ¿cierto? O sea, si tú quieres comparar la solución de Sovos, como por ejemplo con la de otro proveedor, lo importante es siempre utilizar la misma métrica de comparación. Para eso existen las ISOs. Entonces, en el ámbito de la biometría, no recuerdo cuál es la ISO específicamente, como algo 19.000 y algo, no voy a
no voy a inventar, pero hay una ISO en particular que es la que determina conceptos como las tasas de falso rechazo y las tasas de falsa aceptación, o FAR y FRR por sus siglas en inglés. Digamos, en base a esa ISO, nuestra solución de verificación de identidad y de match biométrico remoto, por ejemplo, cumple con el estándar al momento de decir, oye, así es como nos medimos según el estándar. Entonces, como te digo, somos transparentes y podemos entregar para nuestra verificación biométrica de identidad, este es el estándar que la mide y estos son nuestros resultados de acuerdo al estándar. Obviamente la solución y el cómo lo resolvemos por detrás, claro que hay inventos y hay tecnología y hay modelos de machine learning entrenados por nosotros mismos, porque tenemos un equipo de desarrollo y de investigación y un equipo especializado, hay una célula especializada en temas de visión computacional. Y obviamente hay que medirnos como se miden todos, ¿cierto? Lo mismo para el liveness y para el fake ID. También existe la ISO que la mencioné hace un rato, que es la ISO de anti-spoofing, la 30107-3. Esa ISO es súper interesante porque ahí también aparece la forma en la cual uno se puede medir. Pero, insisto, sí es un invento la forma en que desarrollamos el algoritmo. Claro, es un invento propio. La forma en que detectamos documentos falsos, por ejemplo, es un entrenamiento que hemos realizado de un algoritmo que le hemos enseñado, por así decirle, a determinar en base a ciertos patrones, usando deep learning, como que el propio algoritmo determine cuáles son le decimos, mira, acá tiene, le decimos, así son los documentos falsos. Le pedimos a la propia máquina que aprenda, ¿no? Ese es como el concepto del deep learning supervisado, que es como decirle, esto es falso, como aprende cuáles son los patrones de lo que es falso. Entonces le pasamos muchas imágenes y así vamos haciendo después los fine tuning para que el algoritmo de alguna forma después, una imagen que nunca ha visto antes en el pasado, pueda determinar en base a a todas las capas de aprendizaje que tiene si es que el documento es falso o no. Entonces, esos sí son como inventos propios, pero se miden con estándares globales, ¿no? Espero haber respondido Y la pregunta. sí, ahí hay una pregunta también que creo que está un poco, no sé si implícita en la pregunta de Mayra, que me voy a tomar de eso, pero es, al final, uno en términos de compliance, en términos de autentificación, en temas de anti-fraud y todos los temas que estamos revisando ahora, igual hay que siempre tratar de ir un poquito más allá que la normativa y lo regulado, ¿no? Porque al final la tecnología va Sí, avanzando antes, ¿no? sí. Hay que ir como liderando en ese sentido para ser aún más seguro de lo que nos pide la regulación y la norma y los estándares internacionales. Así es, la tecnología avanza a una velocidad muchísimo más rápido que que la normativa. Piensa que los procesos de onboarding digital, etcétera, vienen en un auge en Chile desde el año 2019, más o menos, ¿no? Y los temas de regulación de datos y de seguridad están apareciendo ahora, ¿no? Entonces, estamos hablando de 3, 4 años de diferencias respecto a los avances tecnológicos, respecto a los avances regulatorios. De todas maneras, en lo que se hace mucho en tecnología es que los estándares que se definen generalmente vienen de la industria tecnológica. O sea, si bien no está regulado, por así decirlo, la propia industria tecnológica va proponiendo estándares y va sacando cosas como las ISO, ¿cierto? Que no necesariamente están asociadas a una regulación de un país, pero sí regula, sí lo regula la propia industria. Entonces nosotros, en ese sentido, siempre tratamos de que en lo que regula la industria de tecnología, estar sacando, digamos, tecnologías que vayan, que vayan como por ese camino. Aún así, igual aparecen cosas, o sea, en nuestro equipo mañana podría descubrir una tecnología fascinante, ¿cierto? Para detectar, no sé, caras falsas, deepfake, etcétera. Que claro, que es como una tecnología que es extremadamente precisa, o sea, con una base de datos de miles de pruebas y todas pasan bien, digamos, los fraudes son detectados, etcétera. Eso podría incluso determinar que a partir de eso se genere una norma, ¿no? Incluso nosotros estamos en la frontera tecnológica porque
Estamos sacando papers y investigación, estamos haciendo, este equipo que les mencionaba dentro de Sovos, saca papers, o sea, nosotros estamos elaborando, estamos en la frontera tecnológica contribuyendo con conocimiento y estamos presentando papers en conferencias de tecnología y conferencias de investigación donde presentamos resultados de cosas que hemos descubierto. Cosas como, por ejemplo, que es un paper que sacamos hace muy poquito, es, vale la pena cuando uno ve una imagen de un documento de identidad, cuando uno ve la foto de una cédula de identidad, ¿vale la pena ver el contorno, el contexto de la imagen? O sea, si la foto la saqué encima, puse la cédula encima de un cuaderno, o encima de una mesa, o la puse en mi mano, ese contexto, lo que no es la cédula, todo lo demás, ¿vale la pena analizar ese contexto para determinar si un documento es falso o no? Y ese es un paper que sacamos hace poquito, por Heads Up, sí es importante, no todo, así como nos dimos cuenta que es importante el contexto, pero solo el contexto más inmediato al documento, que es como dejar unos centímetros en el borde del documento. Eso nos dimos cuenta y obviamente sacamos un paper y lo estamos presentando en una conferencia para comentar, digamos, donde están los resultados de por qué es importante ese poquito de contexto y no dejar el documento, digamos, completamente segmentado, que es borrar el fondo y preocuparnos solo del documento. Es bien interesante y vamos a enviar ese paper, esperamos que sea aceptado y revisado por pares en tecnología. Rafael, solo para cerrar y complementar lo que dice Tomás. Ahí. Sí, dale. La experiencia nuestra es que las soluciones RegTech siempre van adelantadas a la normativa, ¿ya? Porque las empresas fintech, las startups son ágiles, tienen estructuras livianas, pueden tomar decisiones rápido e implementar esas soluciones. Y los gobiernos necesitan introducir proyectos de ley, hay discusión parlamentaria y eso demora. Entonces creo que lo que tenemos que destacar, que aquí moviéndose para adelante, en un enfoque colaborativo público-privado es clave. ¿Ya? O sea, en la medida que podamos seguir teniendo esa colaboración con los reguladores, es importante tener instancias de discusión, de análisis, como este paper que habla Tomás, porque en el fondo ellos están un poco en la frontera tecnológica y en el sector privado, en el marco regulatorio, tú puedes hacer todo lo que no esté prohibido, en definitiva, ¿ya? A diferencia en el sector público que tú solamente puedes hacer lo que esté regulado. Entonces, existe ese espacio o esa libertad como para avanzar, porque hay vacíos legales, en definitiva. No hay una norma que regule expresamente el tema. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ir trabajando mano a mano con el sector público en este enfoque más bien colaborativo, donde todos ganemos. Eso. Oye, André, y una pregunta, chicos, para ir cerrando, ya estamos en la hora. Tratamos siempre. Pero me gustaría antes sí hacer una pregunta a Andrés en relación a toda la experiencia que tiene Andrés en temas regulatorios, en normativos, en temas de asuntos públicos, etc. ¿Qué le recomiendas a las fintechs para estar bien en términos de cumplimiento? Estar bien en términos de cumplimiento normativo, regulatorio. ¿Cuáles son las cosas que tú consideras básicas que cualquier CEO de una fintech debería estar atento? Claro. Bueno, yo a todos les recomendaría que asumieran un enfoque basado en el riesgo, ya el riesgo normativo de incumplimiento. Es muy importante tener ese enfoque porque tú inmediatamente puedes identificar el evento de riesgo o de incumplimiento y establecer controles, ¿ya? Primero, para anticiparte al riesgo, que es lo ideal, o si no, para mitigar el riesgo si se ha generado un problema. Creo que el tema del consentimiento, ya que se aseguren del cumplimiento con la normativa que dice relación con la protección de datos, de la privacidad de la información, es clave. ¿Ya? O sea, aquí y estamos a la espera de una nueva regulación que crea esta agencia de la protección de datos, que en este momento hay una conversación con la otra agencia de ciberseguridad y en algún momento eso se va a despejar, pero creo que el tema del consentimiento es clave para el cumplimiento normativo. El titular de datos en el mundo digitalizado es clave y seguramente, bueno, la ley FinTech es una ley que es muy ambiciosa
yo lo veo más bien como una ley marco que establece principios generales y que tienen que hacerse bajadas más específicas a nivel regulatorio. Y ahí yo les diría, recomendaría a las fintech que estén muy atentos a esos cambios normativos que se vienen y que va a ser la CMF quien va a estar encargada de fiscalizar su cumplimiento, ¿no es cierto? Así que es muy importante que cumplan con eso. Y yo quiero mandar un mensaje final porque si bien soy abogado regulatorio, también tengo mucha experiencia en la sustentabilidad y creo que es muy importante también poner enfoque en eso, porque nosotros hablamos de todas las ventajas, pero no olvidamos que las empresas tecnológicas también tienen este valor agregado que contribuimos a que nuestros clientes reduzcan su huella, de todo tipo, energía, papel y todo, y eso es un extra bonus, ¿ya? Pero es importante también tenerlo en mente. Quería cerrar con eso. No, interesante, muy buen cierre. Y Tomás, ¿alguna palabra de cierre para así cerramos todo? Bueno, agradecer obviamente a la audiencia por escuchar, por querer aprender con nosotros. Estamos obviamente encantados de recibir sus más preguntas o en el caso que quieran contactarse con, digamos, con el equipo de Rafael, ¿cierto? De FinTech Chile, agradecerles también por esta Muchas invitación. gracias. Nosotros también encantados de seguir respondiendo dudas, de explorar innovación juntos, ¿no? Estamos muy interesados en lo que están haciendo las FinTech. Estamos interesados en apoyar, en entregar tecnología que les pueda servir para cumplimiento normativo, regulatorio respecto a KYC, respecto a AML, ¿cierto? Y nada, invitarlos a este journey, a este viaje junto a sus clientes. La experiencia digital hoy en día es extremadamente importante y hay que adaptarse, adaptarse y adaptarse porque estamos en una etapa de un constante cambio muy fuerte. Así que eso, muchas gracias por la invitación y aquí con Muchas Andrés lo gracias. pasamos bien porque nos encanta hablar de esto, nos apasiona, así que cuando quieran nos Nos volvemos a invitan reunir. nuevamente cuando Felices. quieran. No, de todas Sí. maneras, excelente. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Tomás. Y también a toda la audiencia. Quedaron muchas preguntas ahí en el tintero. No se preocupen. Como siempre, lo vamos a dejar en contacto con nuestros expositores, Tomás y Andrés, para que le puedan escribir por mail, también le puedan escribir por LinkedIn. Y también hay muchas personas que están interesadas en los servicios de Sovos, así que también le vamos a mandar también un mail también con todos los datos de ellos para que conversen, exploren y busquen sinergias entre sus negocios. Así que muchas gracias, nos vemos en el siguiente webinar y que tengan una increíble semana. Muchas gracias a toda la industria.